אתה כל פעם עושה לך צל, כן? אני יודע, לעשות ככה. כן. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal... חדש? לא, תשאיר, זה מצלם, נכון? כן. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Pocos de ustedes saben, pero yo en la historia, en la prehistoria, escribí... Estos gritos no se preocupen, enseguida les voy a explicar de qué son. Yo había escrito libros que en cuanto a ventas fueron un fracaso total y nadie los compró, no importa, no es para eso que les estoy contando. Lo que les quiero contar es de que a partir de ahora se me ocurrió sacar a luz los relatos que yo había escrito en estos libros y hacerlos, transformarlos en video. Voy a hacer una prueba, este va a ser el primer video de estos. Voy a contarles una historia increíble que comienza aquí, exactamente aquí. Estoy en una estación de taxis de la calle Gordon en Tel Aviv. Y para que entiendan un poco lo que es la historia de esto, les quiero contar que en Israel la gente no para taxis en la calle con la mano, con algo así. Se los llama por teléfono, se los usa por medio de aplicaciones y ellos vienen. Los taxistas, cada taxista tiene una estación en la que él estaciona su vehículo como esta. Y los gritos que estaban escuchando son de los taxistas que están esperando que la gente los invite a hacer su respectivo viaje. Aquí nace una historia conmovedora, espectacular, uno de los mejores relatos que yo publiqué en, no me acuerdo en cuál de los dos libros, no importa. Y ahora se los quiero contar mientras paseo por las calles de Tel Aviv. Esta es la estación Gordon, como les dije, y aquí están esperando los taxis. Los taxis esperan. Ahí los gritos eran de acá del butke, que se le dice dónde están los taxistas esperando que los llame la gente. Ahí dice que es Gordon, la calle Gordon. Y listo. Vamos a empezar el paseo mientras paseo por aquí. Amigos, eso que vemos allí es un taxi y yo aprovecho para contarles que cuando vengan a Israel y quieran tomarse uno, tengan en cuenta varias cosas. Primero, que son todos de color blanco. Segundo, que son autos lujosos, ya que los compran sin impuestos y les pasará que se subirán a un Mercedes-Benz 0 kilómetro o coches por el estilo. Por ley, los vehículos deben estar bien presentados, limpios y el conductor debe saber por lo menos inglés. En cuanto a las desventajas, les cuento que en Israel no hay Uber o cosas por el estilo, por asuntos de seguridad más que nada. Así que estamos presos al servicio de los taxis, que es en sí muy caro. Y además puede ser aún más caro para un turista como ustedes. Es que no se usa el taxímetro aquí. Si bien cuando se suban a un taxi van a ver un reloj que los taxistas deberían activar al comenzar el recorrido, ellos jamás lo usan, jamás lo activan. Y por eso les va a convenir arreglar el precio de antemano. El precio hay que regatearlo, amigos. No se olviden que están en Medio Oriente y negocien. Lloren con lágrimas si hace falta. Es posible que el taxista también lo haga y se ponga a llorar. Recuerden que en Israel pelear precios no es una vergüenza y pueden regatearlos no solo en el mercado árabe, también al comprar perfumes o regalos, en los hoteles, en los restaurantes, en todos lados, en cualquier tienda de la ciudad. Y por supuesto con los taxis, que suelen en sí fijar un precio alto sabiendo que la gente les va a regatear. Los taxistas de Israel son simpáticos por lo general. Hay árabes y judíos. Son seguros, ágiles y ambientados al calor o al frío. Los taxistas saben de todo, por lo menos es lo que aparentan, y pueden asesorarse con ellos sobre cualquier tema. Ellos son expertos en culinaria, economía, política, deportes, anuncios fúnebres o sobre la NASA y la Vía Láctea en el espacio. Listo, mientras caminamos por las hermosas calles de Tel Aviv y nos admiramos de su belleza, limpieza, tranquilidad, seguridad y desarrollo, volvamos a la estación de taxi de la calle Gordon, donde comencé el video. No en vano estaban gritando allí, quizás les parezca que estaban peleando, pero esa es la forma de comunicarse muchas veces en Israel. Medio Oriente, ¿recuerdan? Por lo general los conductores, después de tantos años de trabajar juntos y pasar horas en esa cabina esperando que los llamen a hacer un recorrido, se hacen amigos.
y los de esa estación en especial, la de Gordon, una vez por mes se reúnen en la casa de alguno de los taxistas para contarse experiencias y disfrutar con todos los familiares. Cierto día, uno de los taxistas se paró, pidió silencio y comenzó a contar esta anécdota, esta historia verídica que se hizo pública en todos los periódicos del país. Esta persona contó lo siguiente. Esta semana, mientras retornaba a nuestra estación de un viaje que había hecho en el mercado Carmel, recibí por el radiollamado que una persona había pedido viaje. Lo pasé a buscar y cuando lo vi entrar dentro de mi vehículo, el pasajero me resultó muy gracioso. Era un anciano que vestía una camisa Miami a botones, esas camisas de colores que se visten en Hawái, y además tenía un reloj y una pulsera completamente de oro. Me pidió que lo llevara a la calle Jenkins y mientras viajábamos comenzamos a conversar. Él me contó acerca de sus éxitos, sus fábricas y sus inversiones. Después de un rato me pidió permiso para fumar y cuando asentí sacó de su bolsillo un habano. Según me comentó, su costo era de $50. Y mientras yo intentaba encender mi cigarrillo Time son los cigarrillos baratos en Israel, él se apresuró y me dio fuego cordialmente. Vi que se trataba de un encendedor Zippo que valdría cientos de dólares. Y así como estiró su brazo para encenderme el cigarrillo, la manga de su camisa se elevó y me permitió ver que tenía tatuado un número. Como esos que llevan los judíos que estuvieron en los campamentos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Los sobrevivientes del Holocausto. Grabé el número en mi memoria y algo me generó una profunda emoción. Automáticamente pisé el freno y estacioné. Me di vuelta y le pregunté, ¿usted es un sobreviviente del Holocausto? Mostrando admiración. Medio enojado, porque paré de repente el vehículo, me contestó con otra pregunta. ¿Nunca habías visto a un sobreviviente del Holocausto? Sigue camino, por favor. Me estoy demorando. Por lo visto, mi pregunta lo había incomodado. Así todo, me atreví a pedirle que me hablara un poco sobre su pasado y cuando se le pasó un poco el enojo, me contó que toda su familia había sido asesinada durante esos años de espanto. Después de la guerra, me contó, investigué y busqué. Necesitaba saber si todavía quedaba alguien con vida. En una ocasión incluso me llegó un rumor que decía que mi hermano estaba aquí en Israel, pero cuando vine a buscarlo, nadie pudo decirme algo en concreto. Hasta que una persona me comentó que lo había conocido, pero que lamentablemente había fallecido. Así que había entendido ese día que yo estaba solo en el mundo. El taxista hizo una pausa y les dijo a sus colegas que antes de seguir con la historia de este hombre, quería contarles algo sobre su propio pasado. Y fue así como siguió su relato. Ustedes me conocen hoy como una persona creyente y practicante, pero no lo fui toda mi vida. Yo nací y me eduqué en un kibutz laico. Nunca había tenido ninguna relación con la religión y esas cosas. Era un joven de 17 años cuando cierto día, antes de alistarme al ejército, sentado en el comedor del kibutz y desanimado, sentí náuseas. Me dije a mí mismo que mejor sería hacer rápidamente mi trabajo, así podría irme a descansar a mi cuarto. En el lugar donde trabajaba había un recipiente enorme en el cual tirábamos papas. En la base del mismo habían cuchillas, como las de un blender o un procesador de comida que cortaban las papas cuando llegaban al fondo de la superficie. Era un día de lluvia, recuerdo. Me acerqué a la máquina con mis zapatillas mojadas y cuando intenté tirar las papas, resbalé y caí adentro. Me golpeé todo el cuerpo y cuando reaccioné me di cuenta que era la hora en que la máquina funcionaba y yo me estaba hundiendo junto con las papas directo hacia las cuchillas, hacia mi muerte. Grité con todas mis fuerzas, pero nadie me escuchaba. Todos estaban aturdidos por el ruido dentro del comedor del kibutz. Traté de treparme, pero en vano. Todo estaba resbaloso y era además muy alto, por lo que comencé a gritar más fuerte. Esta vez le pedí a Dios que me ayudara. Nunca antes había tenido alguna reacción parecida. Dios para mí nunca existió, pero yo empecé a gritar al cielo pidiéndole que me salvara. ¡Dios! ¡Socorro! ¡No quiero morir!, gritaba. Y fue en ese preciso momento, cuando yo estaba aterrorizado y gritando desesperadamente,
cuando una mano entró en el enorme recipiente de acero y me tomó fuertemente para que yo no siguiera cayendo, hundiéndome directamente a las cuchillas. Lo primero que vi fue el número que llevaba tatuado en su brazo. Era la mano de mi vecino Zalman. Zalman era un sobreviviente del Holocausto que sufría de un aftershock y traumas. No hablaba ni se comunicaba con nadie del kibutz. Le agradecí con lágrimas por haberme salvado la vida, pero él simplemente me miró y sin contestarme se fue. Desde ese día, el número que vi grabado en el brazo de Zalman me persigue por doquier. Siempre lo recordé y supe repetirlo cada vez que contaba mi historia. Aquel día que había volvido a nacer. Entré al ejército y los primeros 3 números de mi documento eran como los de Zalman. Cuando me casé y compré mi primera casa, los 2 números del medio que la identificaban eran como los 2 números del medio del tatuaje de Zalman. Y los 3 últimos dígitos de mi celular, este que ustedes conocen, son como los últimos 3 dígitos de aquel brazo tatuado en el Holocausto. Cuando el anciano del taxi me encendió el cigarrillo, los números de su brazo eran parecidos a los de Zalman, casi iguales, solo el último era distinto. Y cuando vi que era un número correlativo al de Zalman, trabé las puertas del taxi, giré en U y comencé a viajar con destino al kibutz. El anciano comenzó a gritar y seguramente pensaba que lo estaba raptando. Yo enseguida le comencé a contar la verdad y le dije que era posible que su hermano, a quien él había perdido, fuera el propio Zalman que yo conocí de joven y que estábamos viajando a su encuentro. A lo sumo, si no fuera así, le aseguré, yo lo llevaría hacia su destino original y no le cobraría el viaje. Todo el viaje tenía la esperanza de que Zalman estuviera vivo todavía, a pesar de que había pasado muchísimos años. Al llegar al kibutz Givat Ashloshá, sentí, amigos, que no había pasado el tiempo. Me acordaba de todo, cada rincón, lo que hizo que llegáramos directamente a la casa de Zalman. Sabía exactamente dónde estaba ubicada. Me bajé del taxi corriendo y a los pocos segundos de haber golpeado, pocos segundos pero eternos, ocurrió el milagro esperado. Zalman no reaccionó, no abrió la boca. Parecía que no me recordaba. Pero cuando bajó del taxi mi pasajero y se nos acercó lentamente sin que me diera cuenta, fui testigo de un momento histórico. Ambos se reconocieron instantáneamente como los hermanos que eran. Fue además la primera vez que escuché a Zalman sacar de su boca alguna palabra. Hanan, el taxista, concluyó su relato envuelto en lágrimas. También quienes lo estaban escuchando. Él dijo: siento que Zalman fue enviado desde el cielo para salvar una vida, la mía, para que esa misma vida le trajera a su hermano perdido. Sentí que el papel que cumplí en este drama no fue casual. Estoy seguro, concluyó, que alguien desde el cielo me empujó a llevar a cabo esta misión y no me quedó otra que decirle gracias. Gracias a Dios que me permitió ser el protagonista de esta historia. Y así fue como este relato hizo que sus colegas y todas sus familias de a poco se le empezaran a acercar a Hanan y a abrazarlo como nunca.